Buenos días, sus señorías. Estoy avanzando con mi querido programa Nexo y el Vesta, que son los programas partes de la misma infraestructura. Y he llegado al punto en el cual estoy haciendo que el Vesta monte las unidades de red correspondientes según los derechos del usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Eso normalmente solo lo puede hacer un superusuario, un usuario que tenga acceso a sudo. Ese tema del sudo, en mis tiempos, cuando empecé a hacer programas para la empresa y todavía no entendía muy bien cómo se manejaban los hilos de la trastienda de todo lo que hace Linux, todavía no los manejo. Bueno, ahora mejor que entonces, hablo de ahora 10 o 12 o 15 años. Entonces, lo que hice fue que la estructura de usuarios de las máquinas de mi empresa eran un usuario, que era con el cual se instalaba el sistema y todo, que era el usuario administrador, se llamaba, y luego una serie de usuarios según las personas que iban a utilizar el ordenador en las oficinas o en su casa si era un portátil. El tema es que estaba obligado a que los usuarios, los empleados, fuesen administradores del sistema. ¿Por qué? Precisamente por lo que os cuento. Que cuando tú te pones y ejecutas el programa, necesitas crear las unidades de red. En principio, utilizaba NFS, que crea las unidades en base a las IPs de cada máquina y demás, y que se puede configurar en el FSTab, en el etc FSTab, que es el fichero de configuración de los discos en el arranque del sistema, etcétera, etcétera. Pero aquello era un caos. La gente cambiaba la IP, se cambiaba la máquina de sitio, una máquina se trasladaba a otro sitio, y el manejo de qué unidades tiene derecho cada usuario estaba limitada al usuario oficial, por decirlo así, de la máquina. Si tú entrabas en la máquina como invitado, las unidades se seguían montando y veías ahí que cosas que no debías y cosas así. Eso lo conseguí arreglar. ¿Cómo? Pues ya os mostré un vídeo que vuelvo a dejar, voy a sacar esto, me encanta esto de la manita. En la descripción de este vídeo os pondré un enlace al otro vídeo que hace ya mucho tiempo que puse con el sistema que entonces inventé. Ese sistema está bien, era más o menos seguro, pero adolecía de algunos huecos en la seguridad que nunca me han llegado a gustar del todo. Así que este vídeo lo quería haber subido hace 3 o 4 días, pero dije, es el momento de empezar a escarbar en esto, en esta forma de conseguir que un usuario no administrador se pueda manejar en un ordenador, mejor dicho, que un programa ejecutado por un usuario no administrador pueda hacer cosas como si el usuario lo fuese utilizando el sudo y demás. El otro vídeo, ese famoso que os pongo aquí, es un vídeo en el cual se da por supuesto que el usuario que utiliza eso es sudo. O sea, perdón, es un usuario con derechos de sudo, pertenece al grupo sudo y puede, por tanto, hacer eso. La excusa que poníamos, que sigue siendo cierta, es que con ese sistema no estamos bajando el nivel de seguridad de la máquina, puesto que si el usuario ya es un administrador, las cosas que el programa haga sin pedirle la clave, que era para lo que servía ese sistema, no son cosas que él no pudiese hacer ya por sí mismo. Con lo cual la seguridad era la misma, simplemente la comodidad de no poner la clave. Pero ahora hemos ido un poco más y la cuestión está en cómo conseguir que un usuario que no es de sudo pueda
manejar un programa nuestro que hace cosas de sudo, sin que se le pidan claves ni nada. Y eso es lo que os traigo hoy. Me ha costado 3 días de darle vueltas y más vueltas y probar y reprobar esta cosa y esta otra. La solución, como siempre pasa, resulta que es muy pequeñita. Te encuentras, a ver que me quito de en medio, te encuentras que se reduce a un formulario que tiene, pues no sé las que son, 60 líneas de código y una función en un módulo que tiene 47. Para eso he estado 3 días. Me ha costado, pero al final lo he hecho y creo que queda muy seguro y muy bien. Vamos a ver primero cómo funciona. Esta es la carpeta de etc sudoers.d, donde están las reglas de sudo que se aplican y se dejan de aplicar. Como veis, aquí hay esta de interuser, esta de scope, olvidaos de ellas, son cosas propias del usuario habitual que es Jorge, pero aquí estamos usando un usuario. ¿Dónde veo el nombre? Bueno, aquí. A mí, ¿quién soy yo? Soy administrador. Pero ahora mismo este administrador sí tiene derecho de sudo. Y lo que voy a hacer con él funciona igual en los que no tienen derecho de sudo. Tengo otro usuario en la máquina que no lo tiene el derecho de sudo, pero como ya sabéis, yo no edito vídeos. Lo intentaré al final. Repetiré el ejemplo con el otro usuario para que veáis que funciona y luego intentaré sumar los dos vídeos, este y el del otro usuario, intercalar aquí entre medias o ponerlo al principio o al final, ya lo veré, y que podáis comprobar que esto efectivamente funciona con usuarios que no son sudo. Es magia, es magia. No, no es magia, son tus tecleos. Es decir, la primera ejecución, como ya veis aquí en el cartelillo, la primera ejecución hay que darle a la clave de un usuario sudo. Para eso vamos a utilizar un programilla que tiene el sistema, que es el pkexec. Aquí vamos a ejecutar un pkexec, que es el que siempre pide el ordenata. O sea, cuando tú quieres hacer algo, si buscas aquí pkexec y lo ejecutas, aquí como soy sudo, no dice nada. Espera que abramos otro terminal. No tenía otro abierto. Yo por aquí. Nueva ventana. Aquí pkexec. Eso es este programa que nos pide nuestro nombre de usuario, o sea, el nombre de un usuario administrador. En este caso, como yo sí lo soy, me sale aquí, pero como la máquina tiene más de uno, si lo pulso me sale el otro, que es el que, y puedo utilizar el otro para lo que sea que quisiera hacer aquí con el pkexec. Lo que ha hecho al no ponerle nada es meterme como root. Es decir, el pkexec, lo que le pongas detrás, lo ejecuta como root, después de haberte pedido la clave de uno de los usuarios de sudo que tenga el ordenador. Bien, aprovechando esa utilidad, lo que vamos a hacer es, primero lo pongo y veis lo que funciona. Vamos a hacerlo para este usuario, pues veis que esto es del programa Vesta y se me ha colado el título. Le damos a aceptar y en principio nos pide la clave de un usuario administrador. Vamos a suponer que este no tiene derechos y elegimos Jorge. Al usuario de verdad le saldrían los dos usuarios igual que aquí y a elegir uno. Aquí le ponemos la clave del Jorge y ya está. Si hubiera habido algún error nos lo habría dicho aquí. Ahora os diré qué es lo que ha ocurrido y lo que no. Bien, con esto que hemos hecho, pues en esta portadilla, esta sí, si ahora comparamos, aunque recordáis que esto de aquí se iba a señalar con el dedo,
Este de aquí era el contenido de sudoers_d. Pues nos vamos a etc sudoers_d, hacemos un ls y como veis se ha añadido un fichero más. Este fichero que tiene, pues tiene un número inicial que es 99. ¿Por qué? Pues porque sudo interpreta las reglas de permisos que hay en orden. Y ese numerito se procesa, se supone, el último de los que tengan numerito. Por ejemplo, este empieza en 0 y si hubiera más con numerito, pues este scope se metería después del 99. No sé muy bien si eso lo hace antes o después de haber metido los que no tienen número. Pero bueno, es una historia clásica y lo he dejado 99 para que sea el último. ¿Por qué el último? Porque las reglas se leen en el orden que te ponga, pero la última prevalece sobre las anteriores. Si primero, imaginad que las dos hacen lo mismo. Pues si primero lee esta, que empieza por 0, después leerá esta y la que se aplica es esta. ¿Qué dice esta regla? Pues dice que para el usuario el comando, eso es, el comando scocom 1002, y 1002 es el UID del usuario administrador. Ya sabéis, si no lo sabéis os lo cuento ahora, que los usuarios, lo del nombre es una cosa anecdótica. El sistema se guía por el número de usuario, normalmente del 1000 para arriba, y se reservan del 1000 para abajo para los usuarios del sistema, los que necesita, el root y todos esos. Root, por ejemplo, es el 0, y el grupo root creo que también es el 1 o también el 0, no me acuerdo. Como el primer usuario, que es el que instaló el ordenador, es Jorge, luego tengo el 1001, que es el que os digo que no es usuario, y luego me di cuenta que como scope es una norma que me puse, lo podéis poner en vuestras máquinas si os hace hilo, que lo que hace es que dice que a Jorge no se le pida nunca la password, teclee lo que teclee. Eso es un riesgo, pero bueno, soy yo y me canso de cada vez que pones sudo tener que poner la clave. Así que me hice esta regla de scope y Jorge no pone claves. Pero claro, al no poner claves Jorge, a mí me funcionaba siempre el programita este, hasta que lo probé en otro usuario y aparecieron todos los errores del mundo, porque lo que en realidad ocurría es que se aplicaba esta regla, no se aplicaba esta. Ahora que lo pienso, eso demuestra que lo de los números quizás sea un fallo y habría que poner delante una Z o algo así para que este fuera la última regla. Pero bueno, anécdota aparte, esto si lo queréis poner en vuestras máquinas no se os pedirá cosas. Pero ojo, mucho ojo, estos ficheritos tienen un problema. Como lo hagáis mal en la cosa más tonta, el sistema de sudo se os puede ir al pijo y ya no podéis entrar como sudo al sistema, ni como casi nada. ¿Qué hacer entonces? Solo os queda arrancar el ordenador con un pendrive, entrar a la carpeta con el usuario root del pendrive y borrar el ficherito que hayáis puesto. ¿Cómo asegurarnos de que el ficherito es bueno? Pues el visudo -c, que quiere decir que lo compruebe, -f del fichero, y vamos a comprobar el que acabamos de poner, el 99 scocom tal. Si es correcto, visudo lo analiza y dice OK. ¿Cuál es la gracia de visudo? Pues como veis empieza por v. Si controláis el v, el editor de la ñora polka que es un v en el cual podéis editar quitándolo de -c. Si le pones solo -f, creo que era, os abre el v y ahí podéis editar el fichero y cambiar cosas. Y antes de grabar, por eso es visudo, no es v, antes de grabar os dice si están bien o mal, y si la graba o si no la graba. Yo, como no me gusta nada el v, lo sufrí muchísimo allá por los años 90,
pues prefiero hacer el fichero antes de meterlo aquí, porque mi sudo -c-f os vale para cualquier fichero del ordenata, no hace falta que esté en esta carpeta, os dice si cumple las reglas de sudo. Pues prefiero hacerlo, como veréis aquí ahora en el, ¿veis? Como aquí se menciona el bitsudo, pues prefiero utilizarlo fuera del ambiente este, y si es correcto, entonces lo grabo dentro de la carpeta sudoers.d. Ok, es decir, primera parte, con esto que hemos hecho aquí del botón aceptar, lo que hemos hecho es crear este ficherito que contiene el UID de nuestro usuario, del que estemos utilizando. Este UID voy a limpiar y lo volvemos a poner cat 99002. Este UID nos dice que bueno, esto no es más que un área, que este programa, esto se supone que es un comando, que está ubicado en tmp gambas.1002, lo cual ya restringe eso a que el usuario, ahora hablamos de esa carpeta, a que el usuario seas 1002, seas tú, y se ejecute el programa Scocom con 2 Ns. Y este programa, que se le crea este nombre, que es este de aquí, se ejecute sin clave, como si fueras root, para el usuario 1002. Importante esta almohadilla, porque lo que hace esta almohadilla es expandir el numerito 1002 en el usuario que es. Si no ponéis la almohadita, el bisudo va a decir que el programa es bueno, pero se cree el bisudo que existe un usuario que se llama 1002 de nombre. Y eso es un problemón tremendo. Yo he tardado, yo creo que casi 8 horas, porque se me pasó la almohadilla. Todo era correcto, pero esto no funcionaba. Hasta que caí del guindo y por una almohadilla, 8 horas de darle la cabeza. Pero bueno, en el camino aprendí muchas cosas. Tampoco hay ningún problema. Eso lo decían los luchadores. Dice, o nunca se pierde, o ganas o aprendes. Pues yo ahí aprendí durante 8 horas hasta que vi lo de la almohadilla. Ok, esto se traduce en cosa humana, que es: no le pidas al usuario 1002, que es administrador, la clave si ejecuta este programa, que está en tmp gambas 1002 scocom. Ok, eso se traduce ahí, lo dejamos en sudo-d y ya está. ¿Qué pasos hemos seguido para llegar aquí? Pues no voy a ir línea por línea, pero básicamente lo que hacemos es crear un fichero temporal donde le metemos el contenido de un script que nos va primero a crear lo que se va a meter, y después lo pasa por el bisudo. Una vez que lo ha creado, lo pasa por el bisudo. Y si falla, pues no vale y no hace nada. Y si no falla, pues entonces lo salva. O sea, le da permisos de 440, que es lo que tienen que tener los ficheritos estos que hemos visto de sudo. Y después, como no ha abortado ni nada, salvamos ese fichero temporal en donde tiene que ir el start script, que es el etc. Bueno, si lo vais a mirar aquí, crea el fichero temporal, eso es, le da permiso, me he ido 2 líneas para arriba, y ejecuta el pxescape, es decir, nos pide la clave del usuario, esa que hemos visto antes, pasándole el fichero temporal a donde tiene que ir, que es este, el output. El output, esto de poner nombres en inglés me va a matar a mí alguna vez, porque los pongo mal siempre y los digo peor. Pero bueno, aquí el vacío, aquí shell, lo deja aquí, etc. Ok, bien, pues con esto creamos ese ficherito. ¿Y cómo lo usamos? Pues en el programa vuestro, en este caso el Vesta sería, debéis tener un módulo donde figure esta función, sudo shell,
que lanza algo como si fuera sudo. Ahora la vemos porque aquí es donde está también el meollo del tema. Sudo shell en sí es peligrosa. Por ejemplo, este mismo programita, si lo dejáis aquí suelto, puede ser un caos brutal. Le hemos puesto a este usuario, antes, cuando le hemos dado a aceptar, que no se le pida la clave si usa el SCOCOM. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, esto os lo muestro aquí. Si miráis ls-l y buscamos, por ejemplo, que es el que he puesto por defecto, el fichero en la G, o el fichero gshadow, fijaos los permisos que tiene. Es un permiso de root que tiene shadow como que es el grupo al que pertenece, pero los demás, o sea, el usuario administrador, no tiene derecho de nada sobre este archivo. No podemos verlo, ni abrirlo, ni por supuesto editarlo. Bien, pero si aquí le digo que me lo enseñe, con esto, fijaos que me lo enseña tranquilamente. Es decir, ahora cualquier comando que ponga yo aquí, me lo va a ejecutar sin pedirme la clave. Esto es maravilloso si yo soy administrador, pero si soy cualquier usuario, esto puede ser una bomba en la línea de flotación de vuestro sistema. Con esto se pueden hacer todas las maldades del mundo. Por tanto, esto de aquí, la prueba que os mando, es muy peligrosa. Pero no es ese su uso. Su uso en vuestro programa Vesta se limita, digamos, de aquí para arriba. De la primera vez que se ejecute el programa, el administrador, que sería no el usuario que lo usa, sino el administrador de la empresa, en este caso puede coincidir que es el mismo o puede coincidir que no, pero el administrador es el que pulsa el botoncillo de aceptar. Vamos a hacerlo otra vez. Si nos vamos aquí, que estoy aquí, y borramos el 99 scope o perdón, rm 99 asterisco, lo demás lo dejamos intacto, y ahora ejecutamos el programa. Si no le doy a aceptar y le digo que me haga esto, me pide, como veis, la clave. Y si se la pongo, la he puesto bien, la he puesto mal, no lo sé. Pero sí. Bye bye. Me acabo de despedir. Que alguien se va. Estoy en el estudio de grabación, por Dios. Cierra la puerta para... No, que entonces el gato da follón. Ya me despisto. Ya no sé lo que hacía. En fin, lo mismo. Como lo que os decía, iba a repetir eso. Íbamos a repetir la primera ejecución. Si le doy a aceptar, me pide un usuario administrador, sigo siéndolo. Por eso antes me ha funcionado. Si le digo que explicación, como veis, ahora mismo cancelar. Ahora mismo la regla no está ls sin más, el sudo es la regla del 99 no está. Pero ¿qué ocurre? Que yo estoy, el usuario administrador ahora mismo está validado como root. Entonces, ya sabéis que el sudo te da permiso de ejecutar y de ser y de que tú eres root durante un tiempo. Es un programa que te da, no sé, son 5 minutos o 2 minutos, lo que sea. Durante un tiempo ya no tienes que poner más la clave. Por eso ahora, aunque no tengo la norma establecida, le he dado otra vez. Ahora sí estará entonces, ¿no? Ay, Jorge, ¿no te aclaras? No, no está, vale. Ahora lo vuelvo a abrir. Si le digo que probar, me dice que le ponga la clave. Pero si se la pongo, esto era como si soy el sudo, si soy administrador, me lo valida.
si no fuera administrador. Eso, si hago el segundo vídeo del camarero, que es como se llama el usuario que no es administrador, ya lo veréis. Esto diría que no tiene usted permisos aquí en la consola, lo diría, no tiene usted permisos para ejecutar este comando. Vale. Si le damos a aceptar, para que me cree le pongo la clave y me dice que instalación finalizada. Si ahora le doy probar, ya no me pide la clave, me muestra el ficherito. Vamos a borrar, me muestra el ficherito sin que tengamos que poner nada. ¿Ok? ¿Cómo funciona lo del sudo shell? ¿Es peligroso? ¿No lo es? Pues tiene su tela. Lo que hace es crea el SCOCOM en el momento. ¿Y qué tiene el SCOCOM? Aquí os lo enseño. Este es el contenido. Bueno, vamos a ver, vamos por parte. Justo antes de que ejecute nada, que es aquí, vamos a parar. Le damos a probar. Ya no hace falta aceptar, eso solo se hace una vez. ¿Y qué hemos hecho? Os lo muestro. Hemos creado en la carpeta temporal, ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo, que Gambas crea una carpeta temporal por cada usuario que utilice un programa de Gambas, o el IDE, lo mismo. Esa carpeta es el nombre de Gambas y el ID del usuario. Fijaos que los permisos son única y exclusivamente para ese usuario. Es decir, yo que soy administrador en esta carpeta, que soy el 1002, tengo todos los permisos porque es mía. De los demás ni se puede entrar, ni se puede ver, ni nada de nada. Si eres root, sí puedes, pero no es el tema, ¿no? Hemos creado esa carpeta. En esa carpeta, Gambas, él solito, crea, aquí tenéis el numerín, el número de proceso que estamos ejecutando nuestro ordenador, o sea, nuestro programa. Si damos ps-ef -f grep, y esto sería, ¿cómo se llama esto? No, sudo. No, este es sería GBR3 porque lo estamos lanzando. GBR3, eso es, lo estamos lanzando desde el GBR. Entonces, tampoco este es el IDE, es el 27.2, pero es el 35. Ay, ¿cómo se miraba? Es que nunca ejecuto estas cosas, no las hago pensando en el IDE, hago pensando en programas GBX. Es GBX. A ver, ahí. Home administrador. Y este sí es el 30.588. Dice que está defunto. Se ha muerto el proceso. ¿Por qué me haces esto? Ahí, porque al ser el IDE lo abre, lo cierra, no sé por qué el IDE me hace esto. Pero bueno, si esto fuera un programa compilado, que es con lo que yo normalmente a donde apunto y con lo que trabajo, ese proceso seguiría abierto. Y aquí es donde hemos creado un OTMP con derechos de ejecución, como veis la X, solo para el usuario que lo ha creado administrador, y que contiene, le decimos que no lo enseñe, contiene lo que os digo, el bin bash, que dice que ejecute todos los parámetros que se le hayan pasado. Es decir, si yo pongo ahora mismo TMP, Gambas 1002, 30.588, 1TMP, espacio, cat, barra, etc, Gshadow, él ejecuta aquí el cat Gshadow tranquilamente. Si hay errores, los deriva hacia la salida estándar también. Eso es lo que hace este. Pero
las normas del sudo necesitan nombres fijos de comandos. Y el comando, si os acordáis, apuntaba, lo tenemos por aquí, apuntaba a 99, aquí, a tmp gambas 1002 scocom. No es eso lo que estamos viendo aquí. Apunta a este. ¿Y esto qué es? Es un enlace al 1TMP. ¿Por qué? Porque si hay problemas y el programa aborta, y ahora veréis que lo que hago es borrar tanto el temporal como el enlace, que es este, el SCOMPATH, borrarlos cuando puedo, pero si hay problemas, no sé, un corte de luz, lo que sea, se quedaría el fichero este y eso es peligroso. Ya os he enseñado antes la de maldades que se pueden hacer si tienes acceso a este, en realidad a este. Afortunadamente, aparte de los permisos restringidos para el usuario administrador, el programa desaparece. Es decir, la carpeta, si ahora esto simplemente, estamos aquí, no hace falta ni dejarlo que termine, simplemente lo paro y veréis que el 35 no sé qué 88 que había ahí ha desaparecido. Y esto se ha convertido, vamos a abrirlo en un terminal y lo veis, ls-l se ha convertido en un enlace roto. Cuando aparecen así en rojo, es que están rotos. Y si le damos doble clic, debería dar un error, que está roto, quiere mover a la papelera, o sea, no hace nada. No hay peligros de que nadie se apropie de lo que ahí había. Y además, fijaos que está roto, apunta al 30.588, que ya no existe ni va a volver a existir. Porque si volvemos a ejecutar el programa, el Gambas nos asigna un número distinto, este 31, que ahora no tiene nada. Como tenemos aquí la parada, le puedo decir que probar, hemos parado, y como veis aquí está el 1TMP, que es visualizar, es igual que el que había antes, es igualito, y hemos vuelto a crear el enlace que, si miramos las propiedades, apunta al nuevo 31.619. Ok, ahora mismo, digamos que ahora mismo el sistema sería vulnerable para un usuario que hubiese hackeado al administrador, que estuviese conectado a este ordenador y que tuviese acceso a este fichero durante el tiempo que el fichero exista. ¿Cuánto tiempo existe este fichero? Pues el tiempo que el programa que hemos lanzado, aquí lo lanzamos, esté en memoria. En el momento en que este programa desaparece, lo siguiente que hacemos es borrar esos dos. Es decir, que puede ser que esté en marcha una décima de segundo, una centésima, unas 2 milésimas, o si es un programa que se lanza en backup, no tarda nada, porque lo que se hace es no esperar a que siga. Lo mismo aquí la cosa casca, porque aquí le he puesto que tenga dos opciones: esperar a que el programa termine o no esperar. Si le pones aquí ejecútame este comando, false, entonces lanza el comando y después borra el programa. No sé yo si eso no lo he probado, pero bueno, lo normal para el uso que queremos darle a este, pero vamos a verlo, podemos verlo aquí, ls, y tenemos aquí el scocom. Si ahora continuamos y vamos aquí otra vez, ls, el scocom ya ha desaparecido, y dentro del 31
que es donde estaba el TMP, también ha desaparecido el TMP. Es decir, solo el tiempo que dure. Fijaos, vamos a hacerlo ahora sin paradas. El tiempo que dure vamos a limpiar esto, es lo que tarde entre hacer clic y que la pantalla se nos llene. Cuando la pantalla se empieza a dibujar, ya ha terminado y ya se han eliminado. Ese tiempo es el que está, un flash. No hay, yo creo que posibilidad razonable de que esto lo hackee nadie, y nadie que no tenga derecho a utilizar este sistema de no pedir claves aunque no seas miembro de sudo sea capaz de usarlo. Ok, pues esto es lo que os quería decir. Esto, como veis aquí por el titulín, es la manera en la que el programa Vesta, que es el que nos crea las bases de datos, nos hace todas estas cosas, no la crea, perdón, es el que crea las unidades de conexión y monta y desmonta la VPN y demás, tiene en su interior para hacer esas cosas. Es bastante seguro y bastante puesto. El hecho de que un usuario que no sea sudo necesite la clave de sudo de un usuario que sí lo sea la primera vez que ejecuta el programa, obliga a que un usuario administrador, que se les supone que aquí dentro tengan algo, sea el que ejecute esa primera, o sea, el que haga esa primera ejecución del programa. Si sois vosotros los administradores, la hacéis a través de VNC, si es que podéis, y no estáis presentes, pero no se la digáis al usuario. Es decir, si el usuario es un usuario normal, no se lo digáis vosotros. Había incluso pensado en derivar esto de la primera instalación, no sé si lo haré alguna vez, lo que hace este botón, derivarlo a un programa sin interface gráfico, de manera que podáis meterlo y ejecutarlo vía SSH desde vuestra al ordenador del usuario. Cuando diga, oye, me has dado el ordenador y esto no funciona, y dice, espera un momento, y te metes y SSH le mandas esta rutina que crea el sudoers, etcétera, etcétera, etcétera. Lo había pensado, pero os lo dejo a vosotros. Sé que esto os da la risa en este momento, diciendo yo, ¿cuándo voy a tener yo una empresa y administrar usuarios? ¿Sí? Pero mira, ahí está. Digamos que esto es Gambas avanzado o no. Linux avanzado, tampoco. No sé lo que es. Sé que no es para principiantes. Sé que os habéis dormido la mitad ya hace mucho tiempo. Pero bueno, es en lo que estoy, en lo que os he puesto. Y si os interesa más sobre el tema, pues se puede profundizar más. Hay maneras de hacerlo más seguro todavía, pero no voy a entrar en ellas. En principio, con esto creo que es una seguridad ya muy razonable de que esto de que no nos pida la clave, aunque no seamos miembros de sudo y hagamos cosas de sudo, sea algo seguro. Vale, voy a intentar ahora, una vez que este vídeo termine, voy a intentar hacer el otro del usuario camarero. No olvidemos que lo del Nexo en principio lo que controla va a ser una red de bares y de restaurantes. Entonces, los camareros son usuarios que tienen que manejar los programas del Food Express, pero no tienen que tener derecho de administración sobre las máquinas donde están. Y con ese lío es con lo que ha empezado todo esto. Haré la demostración con otro usuario e intentaré sumar los dos vídeos, a ver si me sale y no se descoordina y no me vuelvo loco. Sed buenos, sed felices. ¿Qué más os puedo decir?